Muy bien. En la última clase nosotros nos quedamos viendo ya lo que son las disposiciones especiales relativas al alquiler de casas y locales. Estas son algunas cuestiones que la ley regula cuando lo que vamos a alquilar son casas de habitación o locales, porque ya ven que yo puedo alquilar granjas, puedo alquilar fincas, puedo alquilar bodegas, ¿verdad? Hay un montón de bienes que puedo alquilar, vehículos incluso, ¿verdad? Entonces se pueden arrendar una gran cantidad de bienes diversos. Pero cuando nosotros nos referimos al alquiler de bienes que sean casas de habitación o que sean locales, ¿verdad? Locales comerciales, entendemos, hay ciertas reglas que aplican. 1931, estas jóvenes les aclaro de que muchas en la práctica no se llevan a cabo, pero están regulados en la ley. 1931 establece que no podrá darse en arrendamiento una casa de habitación o local sin que reúna las condiciones de higiene y salubridad que exige el código respectivo. Se refiere al código de salubridad. El propietario o arrendador deberá presentar la tarjeta de habitabilidad del inmueble expendida por el funcionario competente para que el contrato pueda otorgarse. En teoría, el Estado tiene que otorgar una constancia de habitabilidad del bien para que se pueda realizar el contrato de arrendamiento. Les digo, esto en la práctica no tiene aplicación, pero más sin embargo sí están obligados los propietarios de los bienes cuando los van a arrendar de que esos estén en condiciones de habitabilidad. Para obtener en teoría, para obtener esta constancia de habitabilidad, el Estado va a realizar una revisión en la casa, una inspección en la casa, y si hubiere que realizar cambios, entonces le va a ordenar al propietario que realice los cambios necesarios dentro de la vivienda. Si este no lo realiza, entonces en caso de que esos daños o esa falta de realizar estas reformas o mejoras afectan al arrendatario, entonces va a estar el arrendante sujeto a cubrir los daños y perjuicios que hubiere causado. Eso lo tenemos en el 1932, por favor, Richard. Licenciado, disculpe, pero verá que no estoy en mi casa. Ah, ok. Pues voy a leer yo. El arrendador que no realiza las obras que ordene la autoridad que corresponda para que un local sea habitable e higiénico, responderá de los daños y perjuicios que los inquilinos que lo ocupan sufran por su causa. Los gastos corrientes, digamos, de limpieza y de mantenimiento del local o de la casa de habitación, estos van a correr por cuenta del arrendatario. Los gastos en el 1933. Los gastos corrientes que ocasionen las disposiciones sobre limpieza, salubridad e higiene que ordenan las autoridades respectivas son a cargo del arrendatario, si no consisten en modificaciones o mejoras que según la ley corresponda hacer al arrendador. O sea, si no son mejoras necesarias, estas las tiene que hacer el arrendador. Si no son este tipo de mejoras, sino que solo implica cuestiones de limpieza y salubridad, estas van a correr a cargo del arrendador. Si se alquilan bienes que están amueblados, entonces se debe especificar en el contrato cuáles son los muebles que forman el menaje de dicho inmueble, ¿verdad? 1934. Si se alquila una casa o local amueblado, deberán especificarse los muebles en el contrato y se entenderá que el arrendamiento de estos es por el mismo tiempo que el del edificio, a no ser que haya convenido lo contrario. Los servicios como energía eléctrica, agua, servicio telefónico, estos, salvo estipulación en contrario, le corresponde pagarlos al arrendatario.
a menos de que esté pactado expresamente en el contrato, ¿verdad? Digamos, hay algunos que ya dentro del arrendamiento ya incluyen algunos servicios, ¿verdad? Por ejemplo, agua o por ejemplo luz, ¿verdad? O cable. Entonces, si ya incluye el arrendamiento alguno de estos servicios, pues se debe especificar en el contrato. 1935. Salvo estipulación expresa, a cargo del inquilino el consumo de energía eléctrica y servicio telefónico, así como el agua que exceda de la que corresponde al inmueble o la cantidad determinada en el contrato. Entonces, esto va a estar a cargo del inquilino, salvo pacto en contrario. La renta se debe hacer pagar de la forma estipulada en el contrato, ¿verdad? En los periodos establecidos en el contrato, pero si no se estableció nada, los periodos se van a pagar mensuales y vencidos, ¿verdad? O sea, nosotros podemos pactar los periodos de pago que querramos, podrían ser pagos trimestrales o pagos semestrales. Pero si no establecemos nosotros los periodos de pago, entonces para la ley se entiende que los periodos van a ser mensuales, ¿verdad? Y va a ser por mes vencido. 1936. El pago de la renta se hará en los periodos estipulados y a falta de convenio, el pago se hará por meses vencidos, ¿verdad? O sea, el pago se va a hacer mensual y va a ser por mes vencido. En el 1937, el inquilino debe devolver la casa o el local en estado en que se le entregó, ¿verdad? O sea, yo debo, en la medida de lo posible, entregar la casa en el mismo estado en el que la recibí, salvo el deterioro normal por el uso del bien, ¿verdad? Hay cierto deterioro que es normal por el uso. Ahora, hay cierto deterioro que se realiza por el mal uso del inmueble. Entonces, en este caso, ahí sí habría responsabilidad por parte del inquilino. 1937. El inquilino deberá devolver la casa o local al fin del arrendamiento o en el estado en que fue entregado, perdón, tomándose en consideración el deterioro ocasionado por el uso y goce legítimo. En cuanto a los deterioros graves del inmueble, deberá probar que no fueron causados por su culpa, ni la de sus huéspedes, dependientes o subarrendatarios. Y a falta de esta prueba, será responsable por el valor de las reparaciones. ¿Qué es lo que les decía? Si hay algún daño que se le hizo al bien, pero va más allá del uso ordinario o del uso legítimo del bien, sino que ya fue, digamos, por el mal uso. Mi perro se puso a morder una puerta o mi hijo se puso a martillar una puerta y la quebró, se puso a martillar el piso y lo quebró. Digamos, eso ya no es el uso normal y legítimo del bien, sino que esto ya implica un deterioro por que alguno de mis dependientes no usó el bien de forma adecuada. El arrendatario puede poner fin en cualquier momento al arrendamiento, aunque todavía haya plazo pendiente, siempre y cuando lo haga con un preaviso de 30 días de anticipación, ¿verdad? Por 30 días de anticipación, si se trata de vivienda, y 60 días de anticipación si se trata de locales de negocios u oficinas, ¿verdad? Esto salvo a lo dispuesto a lo establecido en el artículo 188, que es lo que regula sobre sobre el plazo obligatorio del contrato. Supongamos yo puedo pactar que el plazo del contrato sea un plazo de 12 meses, pero que esos 12 meses son obligatorios. Entonces, en este caso, yo sí estoy obligado a cumplir con todos los meses del contrato. Y si yo me voy antes, estoy obligado a pagar los contratos que queden vigentes, ¿verdad? Pero solo si establecimos años forzosos o años obligatorios. En caso de que no lo hayamos pactado, entonces en cualquier momento el arrendatario puede terminar el arrendamiento cumpliendo con el preaviso de 30 días en caso de locales, de casas, o de 60 días en caso de locales. 1939. El arrendatario podrá poner fin al arrendamiento dando aviso por escrito al arrendador por lo menos con 30 días de anticipación,
si se tratare de vivienda, y con 60 días de anticipación si se tratare de locales u oficinas, salvo lo dispuesto en el artículo 188, que es lo que les decía, que es lo relativo al, a los años forzosos o años obligatorios. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Alguna duda hasta acá? O sea que en este caso, el que está donde dice el arrendatario, o sea, el arrendatario es el que debe de anticipar de un mes o de 60 días de que ya no va a ocupar el bien. Exacto. Yo le aviso al dueño de la propiedad, por lo menos con 30 días de anticipación, que voy a desocupar el bien. Entonces, en ese caso, se puede dar por terminado el contrato sin ningún problema. A menos de que se hayan pactado años forzosos. Si se pactaron años forzosos, pues sí tenemos que cumplir. ¿Estamos bien? Sí, El arrendador o el arrendante también puede dar por terminado el contrato, siempre y cuando se cumplan ciertas circunstancias. Por ejemplo, si el arrendatario está insolvente por 2 meses o más del pago de la renta. Entonces, miren, si yo no pago la renta por 2 meses o más, el arrendante puede pedir que se termine el contrato, puede dar por terminado el contrato. También cuando el propietario necesite la casa de habitación para ocuparla a él o para que lo ocupe algún su pariente, alguna su familiar. Por ejemplo, si yo tengo un hijo que se va a casar, yo le puedo pedir la casa a mi inquilino para que mi hijo se vaya a vivir a dicha casa. Estos también cuando el inmueble necesite reparaciones indispensables para mantener el estado de habitabilidad, supongamos de que la casa, supongamos, tiene algún problema grave. A mí se me ocurre un hoyo en el baño, ahorita que están los famosos hoyos. Yo me acuerdo que en la casa de mis papás en Escuintla hubo un tiempo que cuando ustedes somataban con el pie en el baño, el suelo, se oía como que si fuera un tambor, así, pum, pum, pum. Hasta que un día mi papá pues decidió abrir el baño, contrató un albañil, obviamente, no lo hizo él, ¿verdad? Y lo que pasó fue que se había roto una tubería y el agua había empezado a formar un gran hoyo abajo del baño. Si ese hoyo se hubiera abierto, prácticamente todo el baño se hubiera hundido, ¿verdad? Entonces se rellenaron el hoyo, compusieron la tubería y pues quedó como nuevo, ¿verdad? Pero el caso es de que si esa reparación no se hace, entonces la casa se puede destruir, se puede deteriorar demasiado. Entonces, cuando se trata de hacer este tipo de reparaciones, también se va a poder dar por terminado el contrato. Cuando la vivienda o el local estén sufriendo deterioros por culpa de ya sea del inquilino o de sus dependientes o subarrendatarios, o entonces en este caso también se puede solicitar la terminación del contrato. Si el propietario de los bienes fuera el Estado y el Estado necesita instalar oficinas de sus dependencias en dichos locales, también puede pedir los inmuebles, también puede dar por terminado el contrato. Y cuando cuando se trata de un local y el propietario quiera poner un negocio propio en dicho local. Todo eso lo tenemos en el artículo 1940. El arrendador podrá dar por terminado el arrendamiento en los casos generales establecidos en el artículo 930 y en los especiales siguientes. ¿Se acuerdan que en el 1930 ya habíamos visto nosotros las formas para rescindir el arrendamiento? Las causas legales de rescisión del arrendamiento. Esas son las causas generales y aquí tenemos estas causas especiales. Primero, cuando el arrendatario no esté solvente con el pago de la renta y adeudada por lo menos 2 meses vencidos. Cuando el propietario necesite la casa o vivienda para habitarla él y su familia, siempre que compruebe esta circunstancia. En la familia se comprende su esposa, conviviente de hecho, hijos, padres o personas que dependan de él económicamente.
Cuando el inmueble necesite reparaciones indispensables para mantener su estado de habitabilidad o seguridad o haya de construirse nueva edificación. Cuando la vivienda o local sufran deterioros por culpa del arrendatario, sus familiares o sus dependientes que no sean producidos por el uso normal del inmueble. Quinto, cuando se trate de inmuebles del Estado, de las municipalidades, que sean necesarios para la instalación de sus dependencias, oficinas o servicios. Y sexto, cuando el propietario necesite local para instalar su negocio o cualquier otra actividad lícita, siempre que no tenga otro inmueble con las condiciones adecuadas para tal fin. Ocurrido cualquiera de los casos anteriores, se procederá de acuerdo con lo que establecen las leyes respectivas. ¿A qué se refiere esto? En la forma en que vamos a proceder. Los asuntos de arrendamiento y desocupación, estos se van a tramitar en juicio sumario, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la tramitación que le vamos a dar a dichos trámites. Si me permiten, voy por mi código procesal. Bien. Código procesal civil establece en el juicio sumario, en el artículo 229. Se tramitarán en juicio sumario, numeral primero, los asuntos de arrendamiento y desocupación. O sea que todos los asuntos que tengan que ver con arrendamiento y desocupación se van a tramitar en juicio sumario. Muy bien, jóvenes, y con eso tendríamos nosotros el contrato de arrendamiento. Antes de continuar con la redacción, platiquemos un poquito sobre el contrato de mutuo. El contrato de mutuo, jóvenes, este contrato básicamente es un contrato de crédito, ¿verdad? Es un contrato de crédito. En el contrato de mutuo existe una persona que se llama mutuante, que es la que entrega el dinero en calidad de mutuo, y la persona que lo recibe se llama mutuario. Mutuante y mutuario. Entonces, básicamente, este negocio tiene que ver con el préstamo de dinero o de bienes fungibles. El elemento real y el elemento personal ya lo vimos, ¿verdad? Que es el mutuante y el mutuario. Luego tenemos al elemento real, que es los bienes dados en mutuo, el dinero o los bienes dados en mutuo, ¿verdad? Y tenemos que este negocio no es solemne, este contrato no es solemne, esa sería el elemento formal, que el contrato no es solemne, o sea, no tenemos que hacerlo en escritura como requisito esencial para su validez. Ojo, van a haber algunos casos en que nosotros vamos a tener que hacerlo en escritura pública, pero no porque sea solemne, sino porque tenemos que inscribirlo en el registro de la propiedad. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a inscribir un mutuo, pero con garantía hipotecaria, la hipoteca se debe inscribir en el registro de la propiedad. Entonces, por motivo de dicha inscripción, lo vamos a tener que hacer en escritura pública, pero no porque sea solemne. ¿Qué es el contrato de mutuo? Por medio del contrato del mutuo, el mutuante le entrega en propiedad al mutuario dinero o bienes fungibles. Y a su vez, el mutuario
se compromete a que después de pasar un plazo determinado, él le va a devolver una igual cantidad de dinero o una igual calidad de bienes fungibles, ¿verdad? Igual cantidad, calidad y especies de bienes fungibles. A cambio del pago de intereses. ¿Qué va a ganar el mutuante acá? ¿Por qué razón yo le voy a prestar a Irma dinero? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ella me va a pagar a cambio de ese préstamo una cantidad pactada en concepto de intereses. ¿Estamos bien? Es fácil, ¿va? Irma me presta a mí 100,000 quetzales y yo me comprometo que después de un año yo le voy a devolver esos 100,000 quetzales más el 10% de interés. Entonces, miren, yo le devuelvo 10,000 quetzales más 100,000 quetzales, perdón, más otros 10,000 quetzales en concepto de interés. ¿Estamos bien? En esta clase de contratos jóvenes, cuando hablamos de interés, es un interés pactado. Aparte, existe otro interés que es el interés moratorio si yo incumplo con la obligación. Pero el interés pactado es el interés que yo voy a pagar por el hecho de que me hayan prestado el dinero. ¿Verdad? Entonces no se me van a confundir ahí con estos intereses y los intereses moratorios. Artículo 1942. Por el contrato de mutuo, una persona entrega a otra dinero u otras cosas fungibles con el cargo de que se devuelva igual cantidad de la misma especie y calidad. O sea, si yo entregué 100,000 quetzales, sí me tienen que devolver la misma cantidad, 100,000 quetzales. Si yo entregué 12 quintales de frijol, entonces, ¿qué me tienen que devolver? 12 quintales de frijol, ¿verdad? Eso sí, de la misma calidad que yo entregué. Yo les decía de que el mutuario transfiere la propiedad de la cosa entregada en mutuo. Y luego esta persona se compromete a devolverle otra cosa, porque no le va a poder devolver la misma. Digamos, si a mí Jamie me da ahorita 100,000 quetzales, esos 100,000 quetzales yo hago y los invierto en un negocio, o me los gasto, o compro un carro, miro yo qué hago con ellos. Pero la cosa es que dentro de un año que yo le tenga que devolver a ella ese dinero, yo no le puedo devolver el mismo dinero que ella me dio. Le voy a devolver una cantidad igual, otros billetes, ¿verdad? Porque los que ella me dio, pues ya se consumieron. Lo mismo va a pasar con los bienes fungibles. Si alguien me entrega a mí 12 quintales de frijol, esos 12 quintales de frijol yo me voy al mercado y los vendo. ¿Entienden? Se consumen. Con eso yo obtengo ganancias y obtengo otros 12 quintales que le voy a devolver a la persona que me les prestó más sus intereses. ¿Estamos bien? Pero no le voy a devolver lo mismo, sino que le voy a devolver una cantidad igual de otros bienes, obviamente, porque los que él me dio ya no existen. Eso lo tenemos en el 1934. La cosa del objeto del mutuo se transmite para su consumo al mutuario y queda a su cargo la mejora, deterioro, depreciación o destrucción que sobrevenga después. ¿Estamos bien? Entonces se le transfiere la propiedad de la cosa entregada al mutuario. Miren, y él se compromete después a entregar otra. En este tipo de contratos jóvenes siempre tienen que haber intereses. Yo les decía al principio, yo voy a prestar una cantidad de dinero y a mí me van a devolver después de un plazo esa cantidad más una cantidad de intereses. En este contrato tiene que haber intereses. Si no queremos nosotros pactar intereses, entonces lo tenemos que establecer expresamente en el contrato. Por ejemplo, le quiero prestar a Irma dinero porque no le quiero cobrar intereses porque es mi amiga, ¿no? Te lo voy a prestar así. Entonces, hacemos el contrato y manifestamos que en el presente contrato no se cobrarán intereses. Miren, lo pactamos expresamente. Entonces, en este caso, no habrían intereses. ¿Qué pasa si nosotros no decimos nada al respecto? No mencionamos si hay o no hay intereses. O mencionamos que sí se van a pagar intereses, pero no establecemos a cuánto van a ascender los intereses. Entonces se entiende de que nosotros estamos pactando un interés legal, que ahorita vamos a ver qué es ese interés legal. Entonces, miren, lo normal en el contrato de mutuo es que las partes pacten los intereses que se van a pagar.
Si las partes no pactan nada con respecto a los intereses, se entiende que las partes pactaron el interés legal. Y para que no haya intereses, para no cobrar intereses, entonces en ese caso tenemos que hacer expresamente indicar de que no se va a cobrar intereses en dicho mutuo. Eso lo tenemos en el artículo 1946. Vean cómo lo establece. Salvo pacto en contrario, el deudor pagará intereses al acreedor. Y a falta de convenio, se presumirá que las partes aceptaron el interés legal. ¿Estamos bien? Entonces, lo primero que establece es salvo pacto en contrario. O sea, sí podemos pactar nosotros en contrario. Podemos pactar que no haya intereses, pero lo tenemos que establecer en el contrato. El deudor pagará intereses al acreedor. Y a falta de convenio, sobre cuántos intereses van a ser, va a ser el interés legal. Ahora, ¿qué es eso del interés legal? El interés legal básicamente es el promedio de las tasas de interés activas que publican los bancos. Los bancos semanalmente publican sus tasas de interés, ¿verdad? O diario, no me recuerdo, creo que lo hacen diario. Pero lo que pasa es que periódicamente el banco publica sus tasas de interés, todas sus tasas de interés. Nosotros nos tenemos que centrar en una tasa de interés que se llama tasa de interés activa. Entonces hacemos un promedio de las tasas de interés activas que tengan los bancos y hacemos un promedio. ¿Qué quiere decir un promedio? Que las sumamos todas y luego las dividimos entre el número de tasas que hayan. Y lo que nos dé, el promedio que nos dé, le vamos a restar 2 puntos. O sea que si a mí el promedio me dio 11.5, si le restamos 2 puntos porcentuales, entonces mi interés legal sería de 9.5. ¿Quedó claro esto? Entonces, el interés legal básicamente es un promedio, es el promedio de las tasas de interés activas que publican los bancos, restado en 2 puntos porcentuales. Y en caso de duda o discrepancia, entonces vamos a pedirle a la Superintendencia de Bancos que nos emita un informe y la tasa que ellos emitan va a tener carácter de definitivo. ¿Estamos bien? Eso lo tenemos en el 1947. El interés legal es igual al promedio ponderado de las tasas de interés activas publicadas de los bancos del sistema al día anterior a la fecha de su fijación, reducido en 2 puntos porcentuales. En defecto de su publicación o en caso de duda o discrepancia, se solicitará informe a la Superintendencia de Bancos, el cual tendrá carácter de definitivo. Las partes tienen la libertad de pactar o acordar las tasas de interés que les parezca, ¿verdad? Pero si la tasa de interés que pactaron es notoriamente desproporcionada, entonces se puede solicitar que se aplique, se puede solicitar al juez que se aplique el interés legal establecido en el artículo anterior. 1948. Las partes pueden acordar el interés que les parezca. Cuando la tasa de interés pactada sea manifiestamente desproporcionada con relación al interés corriente en el mercado, el juez podrá reducirlo equitativamente, tomando en cuenta la tasa indicada en el artículo 147 y las circunstancias del caso. Bien. En el artículo 1949 está regulado lo que en la doctrina se le conoce como anatocismo o la capitalización de intereses. Bien, la regla es de que en los negocios jurídicos civiles está prohibida la capitalización de intereses. ¿Qué es la capitalización de intereses?
Quiere decir que cuando ustedes la obligación les genera intereses, ustedes no pagan, esos intereses se los suman al capital. Y entonces el capital se hace más grande. Y luego cuando calculen los intereses sobre el capital, entonces obviamente la tasa de interés o la cuota, que la tasa va a ser la misma, ¿verdad? Va a ser el mismo porcentaje, pero como la cantidad del capital subió, entonces el interés también va a subir. Y así sucesivamente. Si no pagamos, nos van a sumar el interés al capital y el capital cada vez se va a ir haciendo más grande. Yo tuve en una ocasión, yo me acuerdo que tuve mi caso, que mi cliente no lo dejaron salir en el aeropuerto porque estaba arraigado. Y lo peor es de que aquel iba a México a un festival, porque aquel es músico, iba con un grupo de aquí de Guatemala muy famoso, a México a un festival a representar al país, se los habían invitado. Y entonces le urgía irse. Entonces averiguamos cuál era el juzgado en el que estaba el proceso, fuimos al juzgado, en el juzgado logramos averiguar quiénes eran los abogados que tenían a cargo el proceso, averiguamos que era una tarjeta de crédito. Y fuimos con los abogados, ellos nos dijeron que debía una cantidad de 6,500 quetzales. Él me dijo que tenía el dinero, lo fueron a traer en ese momentito en efectivo y lo pagamos ahí en la oficina de los abogados, nos extendieron el finiquito y nos dieron nuestro desistimiento para que lo fuéramos a presentar al juzgado y nos levantaran el arraigo. Pero todo eso se los cuento porque cuando aquellos se van a traer el dinero a la oficina, yo me quedé platicando con el abogado. Y le digo, mire, usted le digo, ¿y esta deuda de dónde viene? Míreme, porque mi cliente ni en cuenta. Mire, me dijo, lo que pasa es de que él tuvo una tarjeta de crédito, me dijo, la canceló, pero le quedó una colita como de 300 quetzales. Se los empezamos a cobrar, pero nunca respondió, ¿verdad? Y me enseñaron los requerimientos de pago que ellos tenían, los habían hecho en una casa en Vistahermosa, en la zona 15. Entonces, y me dice, nunca nos respondió, nunca nos pagó. Entonces, le empezaron a capitalizar intereses, me dijo. Y la deuda se empezó a volver más grande, es como una bola de nieve. Cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande por la capitalización de intereses. En el caso de aquel de 300 quetzales, poquito más de 300 quetzales que había quedado viendo la tarjeta, se le convirtió en una deuda de 6,500 quetzales más o menos. Entonces, esa es la capitalización de intereses. Ahora, la cuestión es de que en los negocios jurídicos civiles está prohibida la capitalización de intereses. Yo le presto dinero a Irma, no podemos pactar capitalización de intereses. Ahora, ¿por qué a mi cliente sí le estaban capitalizando intereses? Porque era una operación mercantil, ¿verdad? No era una operación civil, ya que era una tarjeta de crédito. Entonces, las operaciones bancarias y mercantiles, en estas sí se puede capitalizar intereses, sí se puede pactar la capitalización de intereses. Y este artículo 1949, quiero que le anoten, ver 691 del Código de Comercio. Se los voy a anotar aquí en el chat. Ver 691. El Código de Comercio. Lo que establece el 691 es que en los negocios jurídicos mercantiles sí se podrá pactar la capitalización de intereses, pero en los civiles no. 1949. Queda prohibida la capitalización de intereses. Se exceptúa las instituciones bancarias que se sujetarán a lo que sobre el particular establezca la Junta Monetaria. ¿Vamos bien? Entonces, miren, la idea es de que no se pueden capitalizar intereses, ¿verdad? En los negocios civiles, en los mercantiles sí se pueden. Y en los bancarios también. 1950. Las partes son libres de pactar el plazo que crean necesario para la devolución del dinero. 6 meses, 1 año, 9 meses, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, lo que ustedes quieran. Ustedes pueden pactar el plazo que ustedes prefieran para la realización de la devolución de lo otorgado en calidad de mutuo.
¿verdad? Pero si no se pactó un plazo, entonces la ley establece un plazo legal de 6 meses cuando se trate de dinero y cuando se trate de bienes fungibles o de productos agrícolas va a ser en la siguiente cosecha. ¿Estamos bien? Entonces podemos pactar el plazo que querramos para la devolución, pero si no pactamos un plazo o no establecemos un plazo, 6 meses si se trata de dinero y la próxima cosecha si se trata de productos agrícolas. Eso lo tenemos en el artículo 1950. Si en el contrato no se ha fijado plazo para la restitución de lo prestado, se entenderá que es de 6 meses si el mutuo consiste en dinero. Y si lo prestado fueren cereales u otros productos agrícolas, la devolución se hará en la próxima cosecha de los mismos o semejantes frutos o productos. Muy bien. Y básicamente, jóvenes, con esto estaríamos terminando lo que es el contrato de mutuo. Ahora bien, yo les preparé una presentación. Yo les preparé una presentación. Ahí está. Básicamente es la redacción del contrato de arrendamiento. Yo les quiero aclarar, los contratos de arrendamiento muchas veces va a depender mucho de lo que pacten las partes que están contratando. Yo les estoy poniendo acá una redacción, digamos, básica con algunas de las estipulaciones que normalmente se colocan en los contratos. Pero va a depender mucho de cada uno de los clientes que ustedes tengan. Por ejemplo, yo me recuerdo un cliente que yo tenía en Escuintla, que él tenía un su centrito comercial, ¿verdad? Tenía un centro comercial como de unos 8 o 9 locales y unos salones y unos apartamentos, ¿verdad? Estaban en la parte de adentro. Entonces, él, en los contratos, digamos, cuando hicimos nosotros, porque yo iba a hacer todos los contratos del centro comercial, entonces nos juntamos. Él me dijo, mira, quiero que nos juntemos para que veamos todas las prohibiciones que yo les voy a poner. Y él ponía como 18 prohibiciones, ¿verdad? Entonces, hay otros que no ponen ninguna, hay otros que ponen 2, 3 prohibiciones. Entonces, depende de cada uno de los clientes. Yo, como les digo, les voy a dar acá como la forma básica para que ustedes en base a esta vayan desarrollando los demás contratos de arrendamiento que vayan a hacer con sus clientes. Pero como les digo, esta es la forma básica. Lo primero que vamos a hacer nosotros en el arrendamiento es identificar el bien. ¿Se recuerdan de que únicamente puede dar en arrendamiento el propietario de los bienes o su representante legal debidamente autorizado para ello? Entonces tenemos que hacer constar primero que el bien es propiedad del arrendatario, del arrendante, perdón, o que es propiedad de su representado. Segundo, tenemos que indicar cuál es el bien, identificar el bien. Para esto hay algunos que acostumbran a poner la dirección del bien. Cuando van a haber algunos casos en que este contrato de arrendamiento se va a tener que inscribir, por ejemplo, si lo hacemos por más de 3 años, entonces en este caso el contrato debería de inscribirse en el registro de la propiedad. Entonces en este caso vamos a tener que identificar el bien, además con su número de finca, folio y libro, ¿verdad? Yo no acostumbro siempre a ponerle la finca, folio y libro, pero sí tienen que ustedes acreditar la propiedad del bien. La persona que les está arrendando, pues tiene que acreditar la propiedad de dicho bien. Ahora, cuando se trata de bienes que se van a inscribir, como les digo, por ejemplo, un arrendamiento que va a ser por más de 3 años o que se van a dar rentas anticipadas por más de 1 año, en esos casos sí tenemos que poner el número de finca, folio y libro por motivo de la inscripción. ¿Estamos bien? Entonces, primera, del bien. El arrendante manifiesta que es legítimo propietario del bien inmueble ubicado en la Quinta Avenida 12-58 de la zona 1 de la ciudad de Guatemala.
Si quieren, le pueden agregar ustedes. La cual está inscrita en el registro de la propiedad bajo el número de finca 145, folio 36 del libro 150 de Guatemala. La que está en condiciones de habitabilidad. Ustedes hacen la declaración de que está en condiciones de habitabilidad. Y hay algunos que acostumbran a describir la casa. Esto pues no es necesario, pero si ustedes o sus clientes quieren hacerlo, se puede hacer. Entonces, por ejemplo, describir la casa de que tiene una sala, tiene 3 baños, 3 cuartos, tiene una sala en el segundo nivel, tiene un estudio, tiene patio, tiene cocina, tiene muebles de cocina, tiene comedor, etcétera. O algunos incluso acostumbran a hacer como un inventario de las lámparas, muebles de baño, etcétera, que hay dentro del bien. Si hubieran muebles dentro del bien, aquí describiríamos de una vez o haríamos un inventario de los bienes muebles que están dentro de ese bien. ¿Quedó clara la primera cláusula? Entonces, en la primera lo que vamos a hacer es describir el bien y manifestar que ese bien es propiedad de la renta. Segunda cláusula. Esta cláusula yo la titulo del arrendamiento. Porque aquí básicamente lo que vamos a hacer es manifestar que es voluntad del arrendante entregar en arrendamiento el bien identificado en la cláusula anterior al arrendatario, de acuerdo o de conformidad con las estipulaciones siguientes. Algunos a estas les llaman condiciones, de acuerdo a las condiciones siguientes. Esto no es técnicamente correcto, jóvenes, porque la condición, ¿se recuerdan? Que es un acontecimiento futuro e incierto del cual depende el cumplimiento de una prestación. En cambio, estas son estipulaciones, porque estas lo que hacen es regular el contrato, ¿verdad? Entonces, el arrendante manifiesta que es su voluntad entregar el bien identificado en la cláusula anterior en arrendamiento al arrendatario de acuerdo a las estipulaciones siguientes. ¿Cuál es la primera estipulación que tenemos que poner? Primero, el plazo. El plazo del presente contrato será de 12 meses, o será de 1 año, o será de 24 meses, contados a partir de la fecha del presente contrato. Siempre me preguntan, digamos, hoy estamos nosotros a fecha 23 de octubre. ¿Podríamos nosotros hacer un contrato el día de hoy, 23 de octubre, pero que el plazo del contrato empiece a correr el 1 de noviembre, digamos? Fue el 2 de noviembre, porque el 1 es azul. Sí se puede, ¿verdad? Sí se puede. Lo importante acá es que nosotros indiquemos cuándo es el plazo, de cuánto tiempo es el plazo. Si no indicamos nada, se entiende que empieza a contar a partir de la fecha del contrato. O si no, podemos indicar nosotros a partir de qué fecha va a empezar a correr el contrato, ¿verdad? Segunda estipulación, la renta. La renta normalmente se establece por periodos de pago mensual, pero no necesariamente. La renta, digamos, puede hacerse por periodos mensuales, puede hacerse semanales, quincenales, trimestrales, semestrales, anuales, los periodos de pago que ustedes quieran, ¿verdad? Yo tenía un cliente que ellos alquilaban unas bodegas, que ellos recibían pago anual, un solo pago al año, ¿verdad? Entonces recibían de junto todo lo del año. Está bien, estamos bien lo que pacten sus clientes. Entonces vamos a establecer de cuánto es la renta y cuáles van a ser los periodos de pago. Entonces, por ejemplo, la renta, se establece una renta de 2,000 quetzales y los periodos de pago serán mensuales. La renta se pagará de forma anticipada en los primeros 5 días de cada mes calendario. Si nosotros no pactamos nada sobre si la renta se tiene que pagar anticipada, se recuerdan de que siempre se va a pagar vencida. Pero miren, ustedes pueden pactar. Entonces, establecer cuánto va a ser la renta y cuáles van a ser los periodos de pago de dicha renta. Tercero, regular sobre la tácita reconducción.
Normalmente, yo les digo, el notario va a ser requerido por el arrendante. Eso va a ser lo normal. El propietario del bien pone al notario. ¿Estamos bien? Por ejemplo, cuando alguien compra una casa, entonces se acostumbra que el comprador es quien busca su notario, ¿verdad? Entonces, no necesariamente es así. Han habido algunos casos en que a mí me ha contactado el arrendatario. Mire, fíjese que voy a arrendar una casa y dice el dueño que él no tiene un notario y me dijo que buscar a uno. Puede ser. Pero lo normal es que el arrendante hace el contrato con su notario. Entonces, fíjense, pues, aquí tenemos que explicarle nosotros a nuestro cliente lo relativo a la tácita reconducción. La tácita reconducción es, si ustedes, después de terminado el plazo del contrato, le reciben una renta por un periodo siguiente que ya está fuera del contrato al arrendatario, entonces se entiende que el contrato se renovó bajo las mismas condiciones, pero por tiempo indefinido. Entonces, la tácita reconducción en algunos casos ser lesiva para nuestros clientes. Entonces, lo mejor que podemos hacer es limitar la tácita de reconducción. Yo normalmente les coloco de que el hecho de recibir una renta después de vencido el plazo del presente contrato no implica que exista tácita reconducción y por lo tanto no se tendrá por prorrogado el contrato por tiempo indefinido. Así expresamente. Entonces, no aplica lo relativo a la tácita reconducción. O puede ser que a sus clientes sí le convenga que haya tácita de reconducción, entonces lo dejan así, no hay ningún problema. Mantenimiento. Hay algunos, normalmente, digamos, cuando las casas están en edificios o en condominios, existen cuotas de mantenimiento. Esas cuotas de mantenimiento nosotros tenemos que manifestar que le corresponde pagarlas al arrendatario. Porque si no lo indicamos, entonces esas cuotas le corresponde pagarlas al propietario y las tenemos que seguir pagando nosotros. Entonces, las cuotas de mantenimiento, ¿verdad? Establecer quién va a pagar la cuota de mantenimiento. Como les digo, lo normal es de que sea el arrendatario quien cubra esa cuota de mantenimiento. Servicios. Los servicios, a eso nos referimos como los servicios de agua, luz, teléfono, internet. Entonces, se va a dejar claro en el contrato de que estos servicios van a estar a cargo del arrendatario. El arrendatario va a ser el encargado de pagar dichos servicios. Salvo pacto en contrario. Yo tenía mi cliente que él tenía su casa y en la parte de atrás tenía un apartamentito. Pero ese apartamentito no tenía su propio, tenía su propio contador, pero no tenía su propio contador de agua. Entonces, en el contrato decía de que el agua estaba incluida dentro del contrato, o sea, le daban agua del agua de la casa, digamos, ¿no? Entonces, ya dentro de lo que él pagaba de la renta, ya le incluía lo del agua, él no tenía que pagar el servicio de agua aparte. Pero lo normal es que si se pague. Digamos, por ejemplo, yo conocí a una persona también de que en la colonia donde ella vivía había servicio de internet, había wifi de la colonia, digamos, y eso lo pagaban ellos dentro de la cuota de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, ahí en ese caso, pues ya no tenían las necesidades de contratar servicios de internet, sino que la propia colonia tenía sus propios servidores de internet. Las mejoras. Hay que regular sobre las mejoras. Normalmente lo que se regula es de que en la parte arrendataria no puede realizar mejoras sin el consentimiento del arrendante, ¿verdad? Depósito. El depósito es una cantidad de dinero que se acostumbra a entregar al arrendante como una garantía por el deterioro que pueda sufrir el bien por el mal uso por parte del arrendatario. Entonces, la idea es que cuando termine el contrato, si yo devuelvo la casa en el mismo estado en que se me entregó, entonces me van a devolver mi depósito. Pero, por ejemplo, si la casa yo la entregué con las paredes sucias, ahí me la entregaron bien pintadita,
o hay algunas chapas de las puertas que ya no sirven y ya me las entregaron todas buenas, entonces de ese depósito podrían ellos cubrir la compostura de esos daños que vaya entregado la casa. ¿Estamos bien? Entonces, regularmente el depósito es de una renta. Les digo regularmente porque yo he visto contratos de arrendamiento que les piden de depósito 2 rentas, ¿verdad? Depende de cada quien. Depende de lo que cada quien pague. Garantía. Ahora también se acostumbra mucho de que nos van a solicitar una garantía que consiste en un fiador. Un fiador es una persona que se compromete, es una garantía personal por medio del cual una persona se compromete a pagar la obligación de otra en el caso de que ésta lo incumpla. Entonces, por ejemplo, si Irma acepta ser mi fiadora y yo no pago la renta, ¿a qué se comprometió Irma? A que la renta la va a pagar ella. Ese es el fiador. El fiador, jóvenes, tiene que comparecer en la introducción de la escritura. Comparece el arrendante por una parte y luego por otra parte comparecen el arrendatario y su fiador, ¿verdad? Ellos van a ser una misma parte dentro del contrato. Y luego para la constitución del fiador, básicamente, acá en este literal G, el fiador manifiesta, ¿verdad? Digamos de que el fiador es Richard, ¿verdad? Manifiesta el fiador Richard que es su voluntad constituirse como garantía, constituirse como fiador del principal obligado y en consecuencia se compromete a cumplir con la obligación en caso de que ésta no sea cumplida por el principal obligado. Y entonces ahí está constituida ya la garantía del fiador, ¿verdad? Licenciado, perdone, entonces ahí solamente le voy a colocar, por ejemplo, yo soy el fiador de fulano, entonces voy a colocarme a mí mi nombre completo y mi número de PI nada más. Su nombre completo, su número de DPI en la introducción, cuando usted Ujú. comparece en la escritura junto con el arrendatario. Ya que en esta parte solo su nombre, ¿verdad? Supongamos de que Ah, bueno. el fiador voy a ser yo y manifiesta el señor Otto Guillermo Amado Halliday que es su voluntad constituirse como fiador de Irma Ramírez y en consecuencia se compromete a cumplir con la obligación en caso de que ella no la cumpla, ¿verdad? Y entonces, como es una declaración que va a hacer usted personalmente. Y luego, el arrendatario, el arrendante, perdón, que es a cuyo favor se está constituyendo la garantía, él acepta la garantía que se constituyó a su favor. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Muy bien. Luego tenemos la insolvencia. En caso de insolvencia, ¿qué es esto de la insolvencia? Es cuando el arrendatario se atrasa en 2 o más periodos de pago, en 2 o más rentas. Entonces acá se recuerdan que el arrendante puede dar por terminado el contrato. Entonces, en caso de 2 rentas atrasadas, se pondrá fin al contrato. Y luego se acostumbra también a manifestar que las partes renuncian al fuero de su domicilio y se someten a uno determinado. Por ejemplo, de que yo soy el arrendante y estoy aquí en Guatemala y el arrendatario está en Escuintla. Entonces, lo normal sería que si él incumple, ¿en dónde lo tengo que ir a demandar yo? Yo lo tendría que ir a demandar allá a Escuintla. Pero eso puede ser que sea oneroso para mí, me cause gastos. Entonces podemos pactar de que las partes renuncian al fuero del domicilio de Escuintla y que se someten al domicilio de los juzgados del departamento de Guatemala. Entonces, en este caso, si yo lo voy a demandar, como ya nosotros nos sometimos a los tribunales de aquí de Guatemala, va a ser aquí en Guatemala. Y también se acostumbra a colocar el lugar para recibir citaciones y notificaciones. Normalmente cuando se trata de un arrendamiento es el bien arrendado. Esa va a ser la dirección. Pero también podemos poner, aparte de esa dirección,
una otra dirección señalada por el arrendatario para recibir notificaciones. Supongamos de que lo que estamos arrendando es un local comercial. Entonces podemos poner que el lugar para recibir notificaciones es el local comercial y además colocar la dirección de la residencia del arrendatario. Entonces, establecer el lugar para recibir notificaciones y citaciones. En la cláusula tercera se acostumbran a poner las prohibiciones. Acá, jóvenes, como yo les digo, yo he tenido clientes que no han puesto ni una prohibición. Tengo algunos que han puesto 3. Tenía otro cliente que ponía como 18. Ya sentía yo que no me iban a alcanzar las letras del alfabeto para tanta prohibición que le estaba poniendo. Yo les coloco aquí algunos ejemplos. El arrendatario puede tener prohibiciones, ¿verdad? El arrendatario tendrá las siguientes prohibiciones. A, por ejemplo, tener mascotas. En los edificios de apartamentos muchas veces no se permite tener mascotas. O vivir más de una determinada cantidad de personas en el inmueble. ¿Verdad? Se prohíbe que vivan más de 5 personas en el inmueble. Tenía mi cliente que ponía, se prohíbe tener sustancias salitrosas, corrosivas, explosivas o ilegales dentro del inmueble. ¿No? Hacer fiestas después de determinada hora. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí en la colonia donde yo vivo, el reglamento prohíbe que hayan fiestas después de las 8 de la noche. Entonces, lo que hace la gente es que se entra a la casa, ¿va? Y sigue la fiesta adentro, pero el caso es de que existe esa prohibición. Y así, el propietario de la casa puede poner las prohibiciones que le parezca a él conveniente. ¿Estamos bien? Y cuarta sería la aceptación. Aquí estamos hablando ya de una aceptación total del contrato, ¿verdad? Manifiestan los otorgantes y el fiador, si fuera el caso, o si en caso de fiador, le pueden poner ustedes los comparecientes. Así en general, todos los que comparecieron en la escritura. Manifiestan los comparecientes que aceptan el contenido íntegro del presente contrato o que aceptan el total contenido del presente contrato o que aceptan el contenido del presente contrato, como ustedes lo quieran poner. La cuestión es de acá que ustedes hagan constar una aceptación general de todo el contrato, ¿verdad? Entonces manifiestan ellos que aceptan el contenido íntegro del presente contrato. Así me gusta ponerle a mí. ¿Alguna duda con el arrendamiento, jóvenes? $15, yo creo que sí nos da tiempo a terminar el... Pasemos entonces al contrato de mutuo. Las cláusulas acá, algunas se van a parecer un poquito a las cláusulas del arrendamiento. ¿Se acuerdan que en el contrato de mutuo una persona le entrega a otra una cantidad de dinero para que ésta, después de un plazo determinado, se lo devuelva, más el pago de los respectivos intereses? Entonces, ¿cómo nos quedaría la primera cláusula? Primera, del mutuo. Manifiesta el mutuante que es su voluntad de entregar en calidad de mutuo al mutuario la cantidad de 100,000 quetzales, de acuerdo a las estipulaciones siguientes. ¿Cuáles van a ser esas estipulaciones? Primero, el plazo. Tenemos que establecer cuál va a ser el plazo y los periodos de pago. Esto es importante, jóvenes, porque si ustedes ponen, por ejemplo, yo le entrego a Richard en calidad de mutuo 100,000 quetzales y le doy un año para que me los pague, ¿será que yo le podría exigir a finales de este mes que él me pague una cuota? ¿Qué dicen ustedes? No especificamos nada sobre periodos de pago, solo le di un año abierto. En este caso, yo no le podría exigir el pago de cuotas mensuales, ¿verdad? Porque ahora estoy otorgando un año abierto. Yo me acuerdo uno de mis clientes un día me llaman y me dicen, mira vos, fíjate que
me está llamando una persona con la que hicimos un negocio, me dijo, ellos habían quedado que le iban a pagar, eran $25,000, creo que eran, en un plazo de un año. Así lo decía el contrato. Entonces, yo cuando leo el contrato, yo le digo, mira aquí, la verdad que no está, porque a ellos les estaban exigiendo que pagos mensuales, que ellos tenían que pagar un pago mensual de tanto y que si no les iban a quitar la casa. Entonces le digo, no. Entonces me reúno yo con el abogado del dueño de la residencial. Y le digo, mire, el contrato aquí establece que ellos tienen un año para pagar y no establecen cuotas, ni establecen periodos de pago, ni nada. Eso es un año, le digo. Entonces ellos habían realizado varios pagos como de 10,000 quetzales, ¿verdad? Mensuales. Y de repente ya no los pagaron porque estaban esperando un pago grande de un negocio que iban a hacer y con eso iban a pagar de la obligación. Entonces, cuando el propietario se dio cuenta de que venían depositando 10,000 quetzales cada mes y de repente ya no se los depositaron, él quería que los siguieran depositando. Pero le digo, no, aquí mi cliente tiene un año para pagar. Y ese año le puede hacer los pagos que él quiera o hacerle solo un pago al final del año. Bueno, y al final el abogado de él me dio la razón. Le dijo, no, mira vos, fíjate que la verdad es que aquí el contrato lo que dice es que él tiene un año para pagar, ¿no? Y no lo podemos obligar a pagos periódicos. Y al final, platicando con el abogado, me dice que yo andaba de viaje, me dice, yo no hice ese contrato, me dice, yo no lo hubiera hecho así, ¿verdad? Entonces, ese yo no lo hubiera hecho así, lo que me dice es de que él sí hubiera puesto cuotas, ¿verdad? Pagos periódicos que realiza. Entonces, es importante establecer esos periodos de pago, a menos de que le queramos dar el año abierto. Entonces, ahí no hay ningún problema y le damos el año abierto para que él pague. ¿Estamos bien? Entonces, establecer el plazo y los periodos de pago. Entonces, el plazo del presente contrato será de 10 meses. Y los pagos que se realizarán serán por periodos mensuales. Ahora debemos de establecer a cuánto asciende el pago. Aquí está más o menos fácil. Eran 100,000 quetzales a 10 meses, nos quedan 10,000 quetzales mensuales, ¿verdad? Entonces, la cuota será por 10,000 quetzales mensuales. Ojo, aquí tienen que tomar ustedes en cuenta el interés. Cuando se calculan las tasas de interés, hay un interés que se llama sobresaldo. Entonces, digamos, ustedes van a pagar, les voy a dar un ejemplo, van a pagar una tasa de interés anual del 8% sobre saldo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes van a pagar un 8% por cada año, o sea, va a ser anual. Ese anual se les va a dividir en 12 cuotas mensuales, ¿verdad? Entonces, pero la idea de esto es de que en el interés sobre saldo, las primeras cuotas que ustedes paguen van a ser más altas. Pero conforme ustedes vayan abonando a capital, el capital va a ir bajando. Y como el interés es sobre saldo, entonces al ir bajando el capital, va a ir bajando también la cuota de intereses. Y por lo tanto, la cuota va a bajar, toda la cuota. Entonces, ustedes al principio van a pagar cuotas más altas y al final, las últimas van a ser cuotas más bajitas. Hay otro tipo de interés que se llama interés consolidado. Acá el mismo interés, digamos un interés del 8% anual, solo que en esta vez lo vamos a calcular como interés consolidado. Aquí lo que se hace es que el interés anual se divide entre las cuotas. Y de esa cuenta nos van a quedar desde la primera hasta la última cuota, nos van a quedar exactamente iguales. Siempre vamos a pagar nosotros la misma cuota. No va a bajar como en el caso anterior. Entonces eso lo tienen que tomar en cuenta ustedes para el cálculo de lo que se va a pagar también, ¿verdad? Hay programas de Excel que les hacen el cálculo ya solito. El lugar de pago. Establecer el lugar de pago. Digamos, si el pago se va a realizar en la residencia del mutuante, o si se va a realizar en la residencia del mutuario, o si se va a realizar en una determinada oficina, o si se va a realizar por abono a una cuenta de banco, ¿verdad? Entonces tenemos que establecer el lugar en que se va a realizar el pago.
Establecer el lugar de pago, residencia del arrendante o del arrendatario, o que el pago se hará mediante depósito en cuenta o en la caja de determinada empresa. Interés contractual. Establecer el interés y el tipo de interés, que era lo que les decía hace un rato. En el presente contrato se establece un interés anual del 8% sobre saldo o del 8% consolidado. Entonces depende, ahí lo que ustedes eligen o lo que elijan sus clientes, mejor dicho. Insolvencia. En caso de insolvencia, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, en caso de insolvencia de 2 cuotas, yo aquí les puse renta, me equivoqué, el pago de 2 cuotas, se pondrá fin al contrato. Y manifiestan las partes que renuncian al fuero de su domicilio y se someten al domicilio de los tribunales de Guatemala. Lo mismo que vimos en el anterior. Luego tenemos que establecer el lugar para recibir notificaciones y citaciones, ¿verdad? Manifiesta el mutuante que señala como lugar para recibir notificaciones la segunda calle 4186 de la zona 2 de Escuintla. Entonces miren, ahí establecimos ya el lugar para recibir notificaciones. Y por último tenemos la cesión de derechos. La cesión de derechos, ¿estos se acuerdan? Esto está en el Código Civil. Lo tenemos en el 1443. Básicamente, ¿qué es la cesión de derechos? Es cuando el mutuante o acreedor le transmite esa calidad de acreedor a otra persona. O sea, yo soy el acreedor y Richard es mi deudor. Entonces ahora yo le transmito mi calidad de acreedor a Irma. Entonces ahora el acreedor ya no soy yo, sino que ahora el acreedor de Richard es Irma. ¿Por qué motivo yo le cedí ese crédito? Puede ser que ella me lo haya comprado, puede ser que yo se lo haya regalado, puede ser que yo le haya pagado una deuda con ese crédito, ¿verdad? El hecho es que yo como acreedor yo tengo derecho a ceder mi crédito sin necesidad de avisarle o de informarle al deudor. ¿Estamos bien? Entonces es lo que vamos a poner acá. El mutuante podrá ceder los derechos del presente crédito sin previa notificación al mutuario. Entonces yo puedo ceder los derechos de este crédito en el momento en que a mí se me dé la gana. Segunda, de la garantía hipotecaria. Muchas veces yo les quiero aclarar de que este mutuo puede ser simple, o sea, sin garantía. Y acá estamos a lo establecido para la prenda general del deudor. ¿Se acuerdan que la ley establece que cuando yo no establezco una garantía específica para el bien o para el negocio que estoy llevando a cabo, se tiene garantizado con todos los bienes que yo tenga en el momento en que se realice el cobro de la obligación? Eso lo tenemos en el artículo 1329, que es la subrogación real o la prenda general del deudor, que esto es cuando no se presta una garantía específica, una hipoteca, una prenda, una fianza. 1329. La obligación personal queda garantizada con los bienes enajenables que posee el deudor en el momento de exigirse su cumplimiento, ¿verdad? En el momento que se exija su cumplimiento. Entonces, el mutuo puede ser simple. Si el mutuo es simple y no va a tener garantía hipotecaria, le quitamos esta cláusula. Pero también en el mutuo es muy común que se otorgue garantía hipotecaria o garantía prendaria, o también puede ser el fiador. ¿Cómo constituimos una garantía hipotecaria? Bien, primero, tiene que manifestar el mutuario que él es legítimo propietario del bien. Por ejemplo, a mí Richard me prestó 150,000 quetzales y yo le voy a garantizar el cumplimiento de la obligación con una hipoteca sobre mi casa. Si yo no le pago a Richard, entonces él puede rematar en pública subasta mi casa y con eso cobrarse la obligación
que yo no cumplo. ¿Estamos bien? Entonces, ¿quién puede constituir hipoteca? Únicamente el propietario o su mandatario que esté facultado para hacerlo. Manifiesta el mutuario que es legítimo propietario del bien inscrito en el registro de la propiedad bajo el número de finca 1155, folio 42 del libro 135 de Guatemala. Y manifiesta que para garantizar el cumplimiento de la presente obligación constituye primera hipoteca a favor del mutuante sobre el bien antes descrito. Y manifiesta el mutuario que el bien objeto de la presente hipoteca se encuentra libre de gravámenes, limitaciones o anotaciones que puedan perjudicar los derechos del mutuante. Y el infrescrito notario le advierte sobre la responsabilidad del saneamiento en la que incurrirá en caso de que lo declarado no sea cierto. Y luego manifiesta el mutuante de forma expresa que acepta la garantía hipotecaria que se constituyó a su favor. Entonces vamos por partes. Primero, él manifiesta que es propietario de la cosa, del bien. Luego manifiesta que él quiere constituir, yo acá les puse primera hipoteca. Nosotros tenemos que indicar si lo que estamos dando en garantía es una primera hipoteca o una segunda o una tercera o una cuarta, quinta, sexta, séptima hipoteca. ¿Te puede hipotecar un bien ya hipotecado? Sí. Pero le tenemos que informar al acreedor de que esa hipoteca ya tiene una antes inscrita. También, señor acreedor, le informo de que la hipoteca que le estoy dando a usted es la segunda, porque ya hay una primera hipoteca a favor de Richard. ¿Cuál es la consecuencia de esta? Las hipotecas tienen un orden de ejecución. Primero se ejecuta la primera, luego la segunda, luego la tercera, la cuarta, la quinta, en el orden en que va. Entonces me dirán ustedes, ¿y qué pasa si ejecutan la primera y no alcanza para pagarle a la segunda? Su suerte, mala suerte. Si ejecutamos la primera y alcanza para pagar la segunda, pues le pagamos a la segunda. Y si alcanza para pagarle a la tercera, pues pagamos la tercera. Pero si no alcanza, triste su caso, ¿verdad? Ahora bien, puede existir el caso de que levanten la primera hipoteca. Yo le pagué a mi primer acreedor hipotecario y él levantó la hipoteca. Entonces la hipoteca que estaba en segundo lugar ahora pasa a ser la primera. Y así se corren todas. Cuando levantamos la que ahora está en primer lugar, la que está en segundo se corre a la primera y así sucesivamente. Entonces, por eso es que tenemos que indicarle nosotros al arrendante cuál es el número de hipoteca que le estamos dando. Porque él ahí ya decide si la acepta o no. Ah, mire, usted a mí no me conviene aceptar una segunda hipoteca. Entonces no la acepta. Pero si le conviene, la acepta sin ningún problema. ¿Estamos bien? Tenemos que indicar de que el bien hipotecado no tiene otros gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar a la parte a quien le estamos dando la garantía, ¿verdad? Y algo muy importante, que él tiene que aceptar la garantía. El mutuante de forma expresa debe aceptar la garantía hipotecaria que se constituyó a su favor. Si se tratara de una garantía de fiador, lo vamos a constituir de la misma forma que lo hicimos en el arrendamiento. Comparece el fiador en la introducción de la escritura junto con el mutuario, porque forman la misma parte. Y luego manifiesta el señor Otto Guillermo Amado Halliday que es su voluntad constituirse como fiador del señor Javier Alexander Romero del Valle. En consecuencia se compromete a pagar la obligación en caso de que el principal obligado no lo haga. Entonces, miren, de la misma forma en que lo hicimos en el arrendamiento, vamos a constituir el fiador acá en el mutuo. Y la tercera va a ser la aceptación. Manifiestan los otorgantes que aceptan el contenido íntegro del presente contrato.
Y jóvenes, entonces, ahí tendríamos el contrato de mutuo. ¿Alguna duda con el contrato de mutuo? Muy bien, No le, entonces si no hay más dudas, les voy a compartir de nuevo la asistencia para los que fueron uniéndose a la clase en el transcurso del periodo. Y les recuerdo que el día, ¿cuánto habíamos dicho, jóvenes? El día 13 de noviembre tendríamos nuestro examen final. ¿Estamos bien? Entonces, si no hay más dudas, jóvenes, vamos a dejar la clase el día de hoy hasta acá y nos vemos la siguiente semana. Disculpe, esta sería la última clase, ¿va? No, no, tenemos dos La clases otra. más. Sí, tenemos dos clases más todavía. O sea, tenemos hoy Ah, 23, de ahí tenemos clase el día 30, el día 6 y el día 13 tenemos el examen. O sea, todavía nos quedan dos clases. Los siguientes 2 fines de semana todavía tenemos clases. va, Y está todavía bien. tenemos algunos contratos que ver. Entonces, sí, Mire, sí va a ser. solo una consulta. Lo del prontuario es para ese, hay que enviárselo por PDF al enlace, ¿va? Que nos había Sí, enviado. sí, ahí mismo en Classroom, ajá. Sí, en Ah, ya. PDF, ahí mismo en Classroom. Bueno, o sea que podemos ir adelantando todo y entregarlo antes del 20. Sí, sí, sí pueden. Va, está bien. Sí, 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 sí Gracias, pueden. disculpe. Muy bien. Licenciado, Sí, Marisela, buena tarde. buenas tardes. Disculpe, con lo referente al prontuario, usted lo único que pide ahí solo es el contrato, ¿verdad? En el protocolo, no lo que se le extiende a las personas. ¿No la qué, perdón? O sea que usted lo único que quiere en los contratos es en protocolo, o sea, no lo que se le extiende a las personas. Ajá, sí, sí, digamos, no los testimonios, ni copias siempre legalizadas, ni nada, solo el contrato en sí, exacto. Solo el Sí, contrato es lo solo que el usted contrato, necesita, sí. Sí, o sea, así es, la solo hoja el de contrato. protocolo. Ajá, Va. sí, sí, sin testimonios ni nada. Estamos bien. Bueno. Licenciado, disculpe, no puede, mira que no me deja ingresar a llenar mis datos. Ahí en asistencia, viera, me vuelve a sacar, me dice que ya he respondido. Así, es raro. Ahorita se lo acabo de volver a compartir, lo voy a buscar otra vez en el... Sí, porque esa es la que nos... Tal vez porque ya no lo habrá llenado ya en otra clase, pero no debería haber ningún problema. Es el mismo. ¿Alguien más ha tenido problema con la asistencia, jóvenes? no, Lick. No, Lick. Ha de ser la señal de Entonces, la compañera, que a veces pasa eso, a veces no deja abrir sí, los sí. programas. Entonces No, licenciado, vuelvo. a la hora de ingresar mi número de carnet, me dice ya he respondido. Pruebe a salirse e ingresar de nuevo. ¿Va? Porque sí se me hace muy raro que no lo esté dejando. La verdad sí, porque con los de anteriores cursos, con ellos sí no me ha pasado, pero yo volví a ingresar otra vez con ahorita el que usted envió ahorita y me volvió a decir que ya he respondido. Qué raro. Qué raro. Bueno, me cuenta Marisela, si en caso no pudo llenarlo, me cuenta, prueba de llenarlo otra vez y si no me manda un mensajito. Así me comunico yo con la universidad porque sí está muy raro que no la deje. Lick, disculpe, solo con una última pregunta. O sea que así como
las obligaciones previas que serían el DPI y todo eso, sí debemos de colocarlo. O No solo me lo el voy a poner nombre así como, dentro del mismo contrato. no, solo dentro del mismo contrato. Ah, o sea que solo serían los contratos en sí, nada más. Sí, solo los contratos en sí, solo la redacción en sí. Ah, va, está bien, Nick, gracias. Perfecto. Bueno, jóvenes, entonces si no hay alguna otra duda, vamos a terminar la clase el día de hoy acá y nos vemos la siguiente semana. Se me cuidan mucho y que pasen un feliz fin de semana. Gracias, Lick. Lick. Feliz tarde. Feliz Gracias, tarde. Lick. Feliz tarde. Igual, Víctor, feliz tarde. Ahora sí, licenciado, con la tercera sí me dejó ingresar. Gracias, muy amable. Feliz tarde. Ah, qué bueno que ya puedo, Maricela. Feliz tarde.